Tengan muy buenos días, estimados estudiantes. En esta semana número 4, lo que vamos a realizar en esta ocasión es un repaso de la semana 1, 2 y 3 de los temas que ya vamos viendo en el segundo trimestre, para que se nos quede bien en claro los aprendizajes que ya estamos viendo hasta el momento del segundo trimestre. Que el primer tema del segundo trimestre nosotros estábamos viendo lo que es la sílaba. Y a la sílaba la estábamos estudiando desde su estructura interna y también desde el punto de vista estructural. Y recordemos que cuando nosotros veíamos a la sílaba desde la estructura interna y desde el punto de vista estructural, cuando analizábamos a la sílaba, tenía diferentes nombres cada elemento o parte de una misma sílaba. Recordemos que nosotros en la sílaba decimos de que al elemento vocálico de una sílaba le vamos a conocer con el nombre de cima y lo representamos con el símbolo si, como lo estamos observando en pantalla, pero también nosotros en nuestro idioma tenemos cimas que están compuestas por una vocal, o en otro caso cuando tenemos el fenómeno vocálico de dictongo o trictongo, ya no encontramos a una sola vocal, sino encontramos a 2 o 3 vocales. Entonces, eso ocasiona a que cuando nosotros tengamos a una sola vocal, tengamos una cima simple, y cuando tengamos a 2 o 3 vocales, tengamos una cima compuesta. Pero también en la estructura de una sílaba nosotros tenemos a una consonante que está antes de la cima, es decir, de la vocal, y a ese le conocíamos con el nombre de cabeza, y lo vamos a representar con el símbolo K. Pero también en algunos casos tenemos algunas sílabas en que tenemos una consonante después de la vocal. Entonces, a ese elemento o parte de la sílaba le conocemos con el nombre de coda y lo representamos con el símbolo co. Entonces, desde la estructura interna de la sílaba, una sílaba puede tener cabeza, cima y coda. Cabeza, cima y coda. Entonces, hasta ahí vamos recordando lo que hemos visto. Pero también decíamos que cuando a veces la sílaba tenía coda, decíamos que estábamos frente a una sílaba cerrada o trabada, y cuando no tiene coda íbamos a estar frente a una sílaba abierta o libre. Eso es desde la estructura interna de la sílaba, porque desde el punto de vista estructural nosotros vamos a los mismos elementos que estamos viendo en la estructura interna, los vamos a conocer con otros nombres. Por ejemplo, vamos a tener al núcleo o vocal nuclear, es decir, a lo que nosotros estábamos llamando cima, ahora le vamos a llamar con el nombre de núcleo o vocal nuclear. Y a lo que nosotros estábamos llamando como cabeza, le estamos llamando ahora como margen prenuclear. Y a lo que nosotros llamábamos como coda, lo estamos llamando ahora como margen postnuclear. Entonces, de esas dos maneras es como se analiza a la cima. Pero recuerden que ustedes siempre tienen que ver el enunciado en cómo se les realice la pregunta. Si les dicen que analicen la estructura de una palabra en sus sílabas desde la estructura interna, van a tener que responder con cima, cabeza y coda. Pero si les dicen que analicen a una palabra en su estructura, en su punto de vista estructural de una sílaba, ya no van a responder con cima, cabeza ni coda, sino tendrían que responder con margen prenuclear, con vocal nuclear o núcleo y con margen postnuclear. Desarrollar unos ejemplos para que se afiancen más nuestros aprendizajes. Por ejemplo, vamos a analizar la palabra emociones y la palabra cartera. Nosotros vamos a analizar la palabra emociones desde la estructura interna de la sílaba. A ver, ¿cómo quedaría si separamos en sílabas? Quedaría nes. Ahí tenemos separada en sílabas ya la palabra emociones, como podemos observar en pantalla. Ahora vamos a analizarla desde su estructura interna de la sílaba. Entonces, esa E que tenemos, ya hemos dicho que siempre que la vocal en una sílaba va a ser la cima, tendría la cima. En la segunda sílaba, que es mo, sabemos que tiene una consonante más una vocal, entonces recordemos que a la vocal siempre va a ser una cima, y
la consonante va a ser la cabeza. Entonces tiene cabeza y cima. La tercera tiene una cabeza, que es la C. Tiene una cima, que es y tiene una cima compuesta, porque es SIO, ¿cierto? Ahí tenemos una cima compuesta, porque en este caso esta sílaba está compuesta por dos vocales, y en la última sílaba, que es NES, tenemos una cabeza, tenemos una cima y tenemos una coda, ¿cierto? Tenemos una coda, como podemos nosotros observar ahí en pantalla. Ahora, si nosotros analizamos la palabra cartera, pero ya no desde la estructura interna de la sílaba, sino lo realizamos desde el punto de vista estructural. Primero separamos en sílaba la palabra cartera y nos quedaría de la siguiente manera. Cartera. Entonces ahí ya está separada en sílaba la palabra cartera. Pero desde el punto de vista estructural tendríamos en la primera tendríamos un margen prenuclear, tenemos una vocal nuclear y tendríamos a un margen postnuclear en la primera sílaba. En la segunda sílaba, que es T, tenemos a un margen prenuclear y a una vocal nuclear. Y en la tercera sílaba, que es RA, tenemos a un margen prenuclear y a una vocal nuclear. Entonces, así sería la estructura, ¿cierto? Del punto de vista estructural de la sílaba. Entonces, de esas dos maneras es como se analiza a una sílaba de acuerdo a cómo es que se te formule la pregunta o el enunciado de lo que se te está pidiendo. Entonces hay que recordar que tenemos una estructura interna de la sílaba y tenemos un punto de vista estructural. Y de acuerdo a lo que te pregunten, tú no vas a responder de la misma manera, porque son palabras totalmente distintas o diferentes en cuando se está realmente analizando la sílaba de acuerdo a cómo se les pregunte. Luego también hemos visto en la segunda semana lo que es la concurrencia vocálica. Cuando nosotros hablamos de una concurrencia vocálica, ya sabemos que hablamos de la unión de vocales en una misma sílaba o separación de vocales. Entonces aquí vamos a tener a lo que es el dictongo, lo que es el hiato y lo que es el triptongo, ¿cierto? Tenemos a estas tres vocales. Ya sabemos de que el dictongo es la unión de dos vocales en una misma sílaba, que el triptongo es la unión de tres vocales en una misma sílaba y el hiato es la separación de vocales. Pero recordemos que nosotros, para desarrollar correctamente cada ejemplo de concurrencia vocálica, tenemos siempre que recordar cuáles son las vocales abiertas y cuáles son las vocales cerradas. Recordemos que las vocales abiertas en nuestro idioma son 3 y las vocales cerradas son 2. Las vocales abiertas son la A, la E y la O, y las cerradas son la I y la U. Teniendo esto en cuenta, nosotros vamos a poder desarrollar a la perfección los ejercicios de concurrencia vocálica. Entonces veamos los ejemplos. En viaje, en aire, en viuda, canoa, ganzúa y buey. Entonces, en la palabra viaje ya estamos viendo que es un dictongo creciente. ¿Por qué vemos que es un dictongo creciente? Porque si nosotros lo separamos en sílabas, queda de la siguiente manera: via y G. ¿Por qué no hemos separado a la vocal I de la vocal A? Porque tenemos a una vocal cerrada seguida de una vocal abierta. Y la regla nos dice que vocal cerrada más vocal abierta nunca se van a separar en sílabas distintas, sino que al cambio van a formar una misma sílaba. Y en este caso se le va a conocer como un dictongo creciente. En la siguiente palabra, que es aire, si lo descomponemos en sílaba, nos quedaría de la siguiente manera: aire. También porque no hemos separado, porque tenemos una vocal abierta más una vocal cerrada. Y la regla nos dice que vocal abierta más vocal cerrada nunca se van a separar. Por lo tanto, aquí estaríamos frente a un dictongo decreciente. Luego tenemos la palabra viuda, que si la separamos en sílabas quedaría de la siguiente manera: viuda, ¿cierto? También aquí vemos vocal cerrada más vocal cerrada. Y la regla nos dice que vocal cerrada nunca se van a separar porque estarían formando un dictongo homogéneo. Luego tenemos la palabra canoa, que si la separamos en sílabas quedaría de la siguiente manera: ca-no-a. ¿Por qué acá sí hemos separado a la vocal O de la vocal A? Porque la vocal O y la vocal A son vocales abiertas. Y la regla nos dice de que dos vocales abiertas nunca pueden formar una misma sílaba.
Es por ese motivo de que aquí hay una separación de vocales y aquí se estaría dando la concurrencia vocálica conocida con el nombre de hiato simple o hiato formal. Ahora analicemos la palabra ganzúa. Si la separamos en sílabas quedaría de la siguiente manera. Gan, su, a. Ahí tenemos la palabra ganzúa. Y observamos que hemos separado a la U y a la A. Que la U es una vocal cerrada y la A es una vocal abierta, pero las hemos separado por el simple hecho de que sobre la vocal cerrada, que es la U, está recayendo una tilde. Y por lo tanto, aquí se estaría dando un hiato acentual o también conocido como adictongo. Y por último tenemos la palabra buey, que si la separamos en sílabas queda simplemente como buey y estaríamos frente a un monosílabo. ¿Por qué no lo hemos separado buey? Porque tenemos la siguiente combinación de vocal cerrada más vocal abierta más vocal cerrada. Y por lo tanto, cuando nosotros tengamos esa combinación de vocal cerrada más vocal abierta y vocal cerrada, las reglas gramaticales nos dicen de que nunca se tienen que separar en sílabas totalmente distintas, porque estaría formándose o dándose ahí la concurrencia vocálica conocida con el nombre de triptongo. Eso es lo que hemos visto en la segunda semana. En la tercera semana estábamos viendo la tildación o acentuación y justamente estábamos viendo las clases de palabras según la posición de la sílaba tónica. Y recordemos cuando nosotros hablamos de la sílaba tónica, son aquellas palabras en donde se lleva la mayor fuerza de voz articulatoria al momento de articular o materializar la palabra. Por lo tanto, ahí tenemos a las palabras agudas u oxítonas, a las palabras graves o llanas o paroxítonas, a las esdrújulas o proparoxítonas y a las palabras sobreesdrújulas o preproparoxítonas. Entonces, cada una de estas palabras va a tener una ubicación totalmente distinta o diferente de la sílaba tónica donde la va a llevar. Entonces, cuando yo tenga a la sílaba tónica, recuerden bien, a la sílaba tónica, en la última sílaba, es decir, la mayor fuerza de voz está en la última sílaba, vamos a estar frente a las palabras agudas o oxítonas. Y si yo tuviera la mayor intensidad en la penúltima sílaba, estaría frente a las palabras graves o llanas o paroxítonas. Y si la sílaba tónica tuviera la mayor intensidad de la palabra, digamos, en la antepenúltima sílaba, estuviéramos en las palabras sobreesdrújulas. Y si la mayor intensidad la encontráramos en la antes de la antepenúltima sílaba, estaríamos frente a las palabras sobreesdrújulas o preproparoxítonas. Analicemos los siguientes ejemplos para ver frente a qué clases de palabras estamos. Tengo la palabra camión, la palabra reloj, césped, libro, gramática y cuéntamelo. Si nosotros vamos a analizar cada una de esas palabras y encontrar en dónde está la sílaba tónica, vamos a descubrir qué clase de palabras tenemos según el acento. En la palabra camión, la mayor fuerza de voz está en la última sílaba. Por lo tanto, quedaría así, camión, ¿cierto? Ahí está la mayor fuerza de voz. Y si tiene la mayor fuerza de voz en la última sílaba, estaremos frente a una palabra aguda. Y también recordemos de que las palabras agudas se tildan siempre y cuando terminen en vocal o en consonante N o S. Ahora veamos la palabra reloj, que la sílaba tónica también está en la última sílaba. ¿Y por qué no hemos tildado reloj? Porque no está terminando en consonante N ni S, sino está terminando en una consonante totalmente distinta. Por lo tanto, ahí también estamos frente a una palabra aguda. Si analizamos la palabra césped, la mayor fuerza de voz o su sílaba tónica está en la antepenúltima sílaba. Por lo tanto, ahí estamos frente a una palabra grave. Grave o llana o paroxítona. ¿Por qué césped hemos tildado? Porque las palabras graves o llanas o paroxítonas se van a tildar cuando no terminen en vocal o en consonante N o S. Cuando terminen en cualquier otra consonante sí se van a tildar. Y por lo tanto la palabra césped, al estar terminando en una consonante D, que no es N ni S, se ha tildado. Luego, si analizamos la palabra libro, también nos damos cuenta de que por la posición de la sílaba tónica es una palabra grave. Si analizamos ahora la palabra gramática, ¿cierto? Tiene la mayor fuerza de voz en la antepenúltima sílaba. Y por lo tanto, todas las palabras esdrújulas, porque es una palabra esdrújula, se van a tildar sin excepción alguna. Luego nosotros, si analizamos la palabra cuéntamelo,
¿Dónde estaría su sílaba tónica, cierto? La encontramos antes de la antepenúltima sílaba. Por lo tanto, si está en esa posición u ubicación, la sílaba tónica, vamos a estar frente a una palabra sobre esdrújula. Y recordemos también que todas las palabras sobre esdrújulas siempre se van a tildar sin excepción alguna. Entonces, estos son los temas que nosotros hemos visto ya en estas 3 semanas que van ya pasando del segundo trimestre y que nosotros ya debemos de manejar toda esta información a la perfección. Nos vemos en una próxima clase. Cuídense.